Buenas noches, Jimena, un saludo cordial a todos los amigos de Televisión Universitaria, de Jaque Mate, que tienen la gentileza siempre de estar contigo y de escucharnos, ¿no? Un poco. Muchísimas gracias, Carlitos. El tema es el siguiente, los periodistas, líderes de opinión, que incursionan en la política y que obviamente cuando se van conociendo más nombres de las listas, empieza la gente a decir cómo hay más periodistas y más periodistas, como en el caso de Berta Carapi, el señor Perrogón, de Cochabamba, Rocío Molina. Enseguida lo vamos a tocar en detalle, pero entre los que incursionaron en la arena política, son tantos, superan más de 30 o 40 periodistas en el último tiempo. Irnos tal vez a Raúl Salmón ya muy lejos, pero Rodolfo Galvez, Cristina Corrales. Actualmente vemos a Gringo González, por ejemplo, un periodista. Claro. Vilma Lanoca, Gisela López, periodistas también que han estado comprometidas con el proceso de cambio. Sí, así es, Jimena, y es porque ustedes, los periodistas, como están día a día acompañando al ciudadano, escuchando sus demandas, su situación, pues tienden a estar muy cerca de la problemática social. Pero además de eso, como están en los medios de comunicación, están también transmitiendo estas expectativas, situaciones que atraviesa la ciudadanía. Esto los hace pues muy famosos, o sea, los hace entrar día a día en los hogares de la gente, y los políticos se dan cuenta de aquello y los tientan con cargos en la política. Y por otro lado, también el periodista siente que hay un llamado a hacer un rol diferente de la comunicación, y en nuestra historia hemos visto pues realmente personas que vienen del periodismo, que han sido exitosos políticamente. En la lista que tú has mencionado están personas pues realmente que han hecho una contribución importante a la política del país. No está, por ejemplo, Carlos Mesa. Carlos Mesa también es un producto del periodismo, de la televisión, y bueno, ocurre que también esto es gracias a que la política también tiene mala fama, ¿no? Sí. Entonces, con periodistas, con jóvenes, con mujeres que no están involucrados en la política, los partidos políticos intentan llenar, o sea, hacerse como un lavado de imagen, ¿no? Por eso estos líderes sociales, ustedes, los comunicadores, entran como a darle una imagen de frescura, de renovación, de sensibilidad social. Por eso, en este caso, están la comunicadora Berta Carapi, están los que tú has mencionado, que están en uno u otro partido, ¿no? En otra corriente. Y bueno, a veces son exitosos y a veces no lo son. Por ejemplo, mostrábamos hace algún segundo imágenes del Gringo González, periodista. Mostrábamos a Vilma Lanoca, que fue candidata a concejala por el Alto, ahora ministra. Marianela Paco también, que en su momento fue candidata en Chuquisaca. Gisela López, claro, viceministra, ministra. Y bueno, estas son algunas de las imágenes. Bueno, y obviamente está en la lista como una de las periodistas más notables y queridas, Ana María Romero de Campos. Claro, que llegó a ser senadora. La primera senadora que tuvo el MAS. Sí, que hizo una también importante trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos, del defensor del pueblo, ¿no es cierto? Ahora, ahí está don Carlos Palenque, doña Remedios Loza, la primera mujer de Pollera. Claro, ¿no? Recordarle a la gente que antes sí, también se dio. Hemos visto la imagen del compadre Palenque. Claro, y ahí en ese grupo estaba Mónica Medina, el Chichi Solís, claro, Facundo que Hurtado, han sido también periodistas. Loza, sí. Claro. En toda época y en todo momento los periodistas, por estas cualidades que te digo, de estar cerca de la gente, de ser conocidos, y porque ellos ayudan un poco a renovar la política en cada periodo histórico, en cada vez que hay elecciones, pues los periodistas, también por su rol intelectual. Acabas de mencionar a ¿cómo se llama? Ana María, Chichi Solís, Andrés Solís Rada. Andrés Solís Rada, que era pues un periodista que también acompañó varios periodos de gobierno, llegó al Parlamento, sí, claro, ¿no es cierto? Llegó a un ministerio, en fin, los periodistas siempre tienen
un lugar importante en esto de orientar o ser parte de la política. Yo me acuerdo ahorita haciendo la lista y los nombres, ¿te acuerdas de la periodista boliviana en CNN? También Marlene Fernández. Claro, que llegó a ser candidata a la vicepresidencia por la UCS, me acuerdo. Sí. En fin, claro, pero ahora, no Cristina es un fenómeno Corrales exclusivamente también. local, ¿no? Claro, Cristina Corrales también. Claro, Cristina ha sido concejal, ha sido una importantísima... Y que contaba con un gran apoyo y aprecio de la gente, ¿no? Porque tenía el lado sensible del periodismo. Cierto, y lo hizo también una carrera en el ámbito de la cultura, hacía teatro, era periodista, y bueno, lo que pasa es que la política... Los políticos profesionales, los que están siempre en el ámbito de la política, pues, tienen un poco de mala fama, ¿no? Que viven del Estado, que se distancian de la gente, pero en cambio los periodistas, por este día a día de estar en contacto con la gente, se convierte en algo, un atributo, un atractivo, y bueno, en todo momento, y como te decía, no es un fenómeno exclusivamente local, sino otros países también recurren a estos líderes de opinión para ganar votos y para hacer también gestión pública. Ahora, todos los periodistas, ahí vemos a la Lupe Andrade, por ejemplo, María René Duchén, también Sixto Valdés, candidata, bueno, a la ahí está Berta Carapi, claro, sí. Rocío Molina, que fue jefa de prensa de ATV, de otros medios. Es cierto, sí, y que también estuvo... que ahora también están vinculados pues a partidos políticos para... yo creo que eso también denota, en nuestro caso, en el caso de Bolivia, yo diría un aspecto muy positivo de los bolivianos que sienten que ingresar a la política es un servicio social, es contribuir al progreso, al desarrollo, al mejoramiento de las instituciones, ¿no? Dicen mucho y bueno de la gente que se mete en la política. Yo también los animo, o sea, porque la política es pues lo que la ciudadanía finalmente quiere, y la conducción del Estado y la sociedad es una responsabilidad de todos, ¿no? Es un gran mensaje a los jóvenes, ¿no? Que ya dejan de ver a la política como una especie de basurero maloliente del cual hay que huir, sino, no, la política está bien, porque si no te metes en política vas a tener los gobernantes que tenemos, ¿no? Ahora, todos los periodistas y líderes de opinión, lideresas de opinión, tienen un capital simbólico que al ser conocidos por la ciudadanía, por la actividad que desarrollan, y lo utilizan para saltar a la política. En muchos casos se ha visto, se ha dicho esto, cuando se supone, en teoría, que los medios no son, o sea, son escenarios, pero no los actores, digamos. O sea, hay mucho que ahí se debería debatir, ¿no? Porque los periodistas en realidad no deberían tomar partido de una manera tan determinante, ¿no? Porque de alguna manera está en juego la credibilidad de la gente en los medios de comunicación. Cierto. Ahora, para tomar una prevención en ese sentido, para evitar que la popularidad se convierta en un factor de influencia ilícita, digamos, tienen que renunciar a los medios de comunicación, tienen que dejar los cargos oficiales, hay disposiciones en las normas, pero yo prefiero ver el lado positivo, ¿no? Es decir, personas que han demostrado en la función, en el periodismo, como líderes sociales, sensibilidad, inteligencia, ¿sabes qué? Tienen derecho a entrar a la política, y está muy bien que entren a la política, porque... es decir, la política pues es una actividad de todos, Jimena. O sea, todos somos responsables del buen funcionamiento del Estado, ¿no? Para las elecciones municipales, qué bueno es que haya periodistas que sean concejales, que hagan carrera, pero sí que logren en un momento que también, por el otro lado, este es un mensaje
también tienen que prepararse, no solamente para ser buenos comunicadores, buenos líderes sociales, sino también tienen que prepararse para ser buenos administradores de la cosa pública. Claro, ese es el otro lado que yo te iba a preguntar precisamente, porque, bueno, tú dices que está bien la participación de comunicadores en actividades políticas o públicas, porque hay esa ventaja, estamos en contacto intenso con el ciudadano y es una contribución importante. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Estamos preparados? Porque hay una falta de experiencia y formación en lo que es la función pública. En lo que son la normativa, lo que es las organizaciones políticas, lo que es la política, ¿no? Esto de negociar, esto de debatir. Entonces también, si bien es bueno que participen en la política, también tienen que tomar conciencia de que tienen que formarse, ¿no? Hay comunicadores que han logrado hacer dobles carreras, estudiar, por ejemplo, ciencia política, economía, derecho, ¿no? Entonces eso les da una ventaja adicional. Y eso me parece, que es una especie de asignatura pendiente, ¿no? Que también hay que prepararse para hacer política, que no es suficiente ser un buen periodista, que no es suficiente tener sensibilidad, que no es suficiente ser joven, que no es suficiente ser mujer, ¿no? Que no es suficiente ser economista o ingeniero, sino que también hay que estudiar la política. Primero, para no cometer errores, ¿no? Hay que conocer la historia, hay que conocer el funcionamiento de las instituciones políticas, pero también algo que este es un consejo a todas estas personas que ingresan a la política, para no ser engañados fácilmente por profesionales de la política. Exacto. Por los asesores, ¿no es cierto? Por gente que te hace cometer errores, te asesora mal, te aconseja mal, ¿no? Pero es porque tú, como no tienes mucho conocimiento de cómo es la política, pues puedes ser fácil presa de eso, ¿no? De maniobras de los políticos o de personas que viven de la política y viven malamente de la política, ¿no? Bueno, acá yo estaba con esta preocupación porque está en juego la credibilidad, yo decía, de los medios, porque estas personas están con una imagen, transmiten información, están en análisis, pero hay tantos periodistas. Hugo Moldis, por ejemplo, Hugo Moldis, periodista, Antonio Peredo, periodista, que está en el tema político, que ha estado en el tema político, Hernán Terrazas también, sin ir muy lejos, el Iván Canelas, Mario Cañipa ha sido director de comunicación en el MNR, ahora está igual de periodista. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿se produce esta distorsión de la credibilidad cuando ocurre que un periodista incursiona en política? ¿Un periodista que incursiona en política, de la política, puede volver a ser periodista? Imagínate todo lo que le cuesta. María René Duchén tiene mucho para contar en esto. Es muy difícil. A veces ingresar en la política es, como se suele decir, una especie de camino sin retorno, ¿no? Es una especie de boleto de ida, pero ya no hay. Es muy difícil volver a reinsertarse en el medio. Porque básicamente cuando un periodista tiene que ser, una de las cosas que está en su código de ética, tiene que ser responsable con la información, tiene que ser ecuánime, tiene que ser transparente, y eso es la credibilidad, ¿no? Que no se inclina ¿no? por unos o por otros, sino trata de ser lo más objetivo posible, responsable con la información. Pero cuando estás en la política, ahí también todos tienen que entender que la política es defensa de intereses. Hugo Moldis cree en Evo Morales, cree en el proceso de cambio, se vuelve militante, ¿no es cierto? Y claro, ver a un periodista que se ha metido a la política y volver a un medio, tratar de recuperar esa imagen de imparcialidad, ya es imposible. Es muy difícil, no es imposible, lo intentan, pero ya es prácticamente, es como que a duras penas te readmiten en el gremio, en el espacio del periodismo, digamos. Pero ya volver a la política, muchísima gente queda también, ¿sabes qué, Jimena? Desencantada por la política, porque la política es muy cruel, la política es también pues así muy desgastante,
la política también es una especie de máquina de moler carne, ¿no? Entra la gente sana, con buenos principios, buenos ideales, y la dinámica de la política es tan agobiante, tan exigente, tan ingrata, que al final terminan mucha gente que ingresa a la política, luego se termina como muy decepcionada, ¿no? Y lo importante en todo esto es que cuando uno tiene valores, tiene firmeza en principios, ¿no? Tiene integridad, tú eres una profesional íntegra en la comunicación, en la política estoy seguro que también serías una política íntegra, eso te galvaniza, te protege para no ser destruida por la política, porque la política también es muy destructiva. Sí, estaba pensando en Jorge Arias, claro, de Gigavisión también, claro, sí, candidato en la Asamblea Constituyente, claro, por el Movimiento al Socialismo. Óscar Sanginés estaba en Fides, Sixto Valdés también. Oye, la lista es bastante larga. Yo lo escuché a Carlos Mesa decir una vez, ya no pude volver a ser periodista, no pude trabajar como periodista. Muchos sí pueden, ha sido un trabajo muy largo o tal vez apelan a que el pueblo tiene cierta amnesia, pero cuesta recuperar la credibilidad. Lo que tú has dicho, demostrar otra vez objetividad, es un proceso muy largo. Algunos han desistido de volver, me olvidaba, de Solvó también, pues, Edwin Herrera, claro, Beatriz Caguaza. Claro, son personas que han tomado una decisión, sí, que continúan en carrera. Claro. Cacho Herrera en este momento sigue siendo candidato también. No es esto exclusividad del MAS, ¿no? Sí. Es de todo. También Óscar Vargas era presentador en la Red 1 y bueno, postuló a diputado por el partido de Ivo Kulgis. Es cierto. También. Y ahí, la lista es muy larga, creo que supera. Pero como te digo, creo que hay que poner en el platillo, en la balanza, el hecho de que, por lo menos lo considero pues positivo, de que muchos bolivianos de distintas, que tienen además prestigio social, ingresen en la política porque son un buen ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Mujeres, niños, adolescentes que miran modelos sociales a los cuales imitar, ¿no? Que no solamente quieren ser las mujeres, por ejemplo, misses de belleza, no solo quieren ser profesionales, sino también quieren tener responsabilidad pública. Por eso está muy bien, una de las cosas que ha hecho muy bien Carlos Mesa, que ha presentado muy bien, es presentar candidatas mujeres a senadoras, ¿no? Ha generado una buena imagen para él, las senadoras todas mujeres, ¿no? Y esas mujeres que son candidatas también están dando una señal positiva, primero, en el respeto a la mujer, en la igualdad a los derechos de la mujer, pero para cambiar también problemas de nuestra sociedad, el machismo, la exclusión, ¿no? La violencia de género. Por eso que ingresen en la política es positivo, ¿no? Bueno, sabes que yo estaba viendo las imágenes, las fotografías, todo lo que veíamos, ese camino sin retorno. ¿Te acuerdas del programa La Calle en Radio Fides que conducía Rodolfo Galvez? Fue el Movimiento Bolivia Libre el que lo postula y bueno, y después no supe qué pasó con él. Sí, la verdad es que después de esa gestión creo que Rodolfo, bueno, dejó los medios y dejó también la política, ¿no? Es muy difícil sobrevivir a la política, por esto que te decía, a veces la política es muy ingrata, ¿no? Bueno, están nuevos candidatos, Rocío Molina, Berta Carapi, Karina Ibarra, Vania Sandoval, Roberto Perrogón, bueno, la lista es muy larga, también algunos partidos políticos apelan a las figuras conocidas en el deporte. Bueno, el deporte te provoca mucho amor o odio, es el de las pasiones. Está Cristaldo, creo que el Diablo Echeverri dijo definitivamente no. Correcto. Pero claro, Cristaldo no es el único. Pichicho Borja, que fue diputado por el MIR. Exactamente. Es como te digo, los partidos apelan a estas figuras de carácter público, no solamente periodistas, sino evidentemente deportistas, atletas. En otros países apelan a artistas de cine, ¿no?
En otros, también nosotros hemos tenido músicos, cantantes, Zulma Yugar. Claro. Enriqueta Ulloa también fue candidata. Ulloa, por supuesto, grandes mujeres que han abierto el Carcas, camino. Gonzalo Hermosa también fue candidato. Por el MNR. Por el MNR, fue Gonzalo Hermosa de los Carcas, fue también candidato por el MNR. Sí. Claro, y ahí es uno que puede decir pues que a veces la gente, los líderes sociales, estas personas que tienen figuración pública, eligen un partido político y después se arrepienten, ¿no? Claro. Es decir, es precisamente producto de su inexperiencia, ¿no? Hay gente que les pasa eso, ¿no? Permíteme pedir el portal de Herbol sobre la candidata María René Liébana en Santa Cruz. Brigitte, la candidata humorista, desactivó sus redes sociales tras temporal de críticas. Se trata de María René Liébana, a quien conozco hace muchísimos años. Por más de 20 años hizo reír a su audiencia y ahora parece enfurecer a parte de ella. Se ha desatado un temporal de críticas debido al anuncio de la candidatura. María René Liébana, conocida por Stephanie y Brigitte, es candidata a primera senadora cruceña por el MAS. Ha tenido que desactivar sus cuentas de redes sociales para evitar mensajes de odio. Y sabes que, bueno, quiero escuchar primero tu posición sobre este tema. Pues mira, los partidos políticos apelan a estas figuras públicas con la idea de ganar votos. No es con la idea de que qué buenos sentimientos, qué buenas pues ideas tienen, porque entran a la política estos líderes como humoristas, futbolistas, por la simpatía que despiertan en el electorado, que podrían despertar en el electorado. Pero los partidos políticos no siempre aciertan, ¿no? Sí. Porque hay gente que considera, por ejemplo, en el caso de esta humorista, quien cree que lo hace muy bien como humorista, que podía haber ingresado con otro partido político, pero no precisamente con el MAS, ¿no? Entonces, claro, los partidos políticos también se equivocan a veces cuando invitan y seleccionan a estas personas en el entendido de que no les ganan votos, sino más bien les hacen perder votos, ¿no? Ahora, ¿por qué en este momento las redes se incendian? Obviamente estamos en otra época, las redes amplifican todo, Así es. El sentimiento llega a más gente, lo que antes el 90, por ejemplo, podríamos tener, no sé cuánto de rating tendría la Red 1 en esa época, pero ahora en las redes sociales lo ves más. Claro. Se rasgan las vestiduras por una comediante de candidata a senadora. El 90, en la década del 90. El MNR también tenía en sus filas segundo diputado plurinacional a Alberto Gasser, el director de Champagne Show, que era comediante junto a Jenny Serrano y que después fue prefecto. Ahí no sé si hubo tanto impacto. Yo hacía la cobertura en Palacio. Sí, evidentemente hoy las redes, si algo han contribuido a la política en este tiempo, es a democratizar la participación. O sea, la gente hoy participa mucho más porque tiene la oportunidad de opinar, ¿no? A veces en los programas de análisis estamos 2, 3, 5 personas, 10 personas haciendo análisis. En la política, a través de los medios, era muy difícil la participación ciudadana masiva. En cambio, las redes lo que han hecho es democratizar la participación. Me gusta, no me gusta, o yo opino, y a veces el anonimato, ¿no?, que te permite estar muy lejos, ¿no? No saber quién está opinando, pero sí tienes derecho a opinar en las redes, fundamentalmente. Y claro, esto hace que algo que parece usual hoy día, por este incremento de la participación, parezca una novedad, ¿no? Y genere este tipo de reacciones, ¿no? Sí. Pero también es un termómetro. Alberto Gasser, si la tenemos la imagen de Alberto Gasser, por favor, para recordarle a la gente que esto fue el 95, fue en los 90, 95, 96, que también comediante, el compañero de Jenny Serrano en Champagne Show, fue candidato por el MNR, ¿no? A diputado en Cochabamba. Sí, muchas personas. Por eso, como te decía, Jimena, en la política ingresan pues de distintas áreas. Ahí está Alberto Gasser, claro. Precisamente fue y en algún si encontramos momento... alguna imagen cuando actuaba en Champagne Show también, por si acaso, por si sirve. Él fue el gerente propietario de Champagne Show, fue posesionado como prefecto y bueno, fue diputado. Y ahí no sé si hubo tanto
No, reacciones pues negativas precisamente porque las redes, a diferencia de antes los medios de comunicación, las redes, como te digo, han multiplicado la participación. Es un espacio absolutamente plural y sin muchos controles, ¿no? Es suficiente tener un teléfono WhatsApp para enterarte y opinar, ¿no? El Twitter, el Instagram o el Facebook, ¿no? Eso también es una señal de los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que es preferible estos ámbitos de debate, de participación, de crítica, aunque sea, que tener un régimen que te restrinja las libertades, ¿no? Y en el mundo, estaba ahora pensando por todo este recuento que tú haces, querida Jimena, ha habido gobernantes, por ejemplo, en Checoslovaquia, un dramaturgo, ¿no? Que ha sido siempre fue dramaturgo y de pronto fue presidente del Estado checo, ¿no? Recién en la década de los 70s, y así también podríamos decir de obreros, de campesinos, gente que no tenía una formación política, pero que ha hecho carrera sindical. Pues tenemos al presidente Evo Morales, ¿no? Sí. Dirigentes de gremios, Central Obrera Boliviana, lo cual, como te digo, creo que tiene una cosa positiva, ¿no? El Estado, la sociedad es un territorio de todos. La política debería ser lo más abierta posible, lo más participativa. Está bien que entre en la política porque mientras más gente de buenas intenciones, de buen corazón, con buenos valores ingrese a la política va a mejorar. Bueno, el tiempo lo dirá. Muchas gracias, Carlos Cordero. Como siempre, es un lujo conversar contigo. No, para mí es un verdadero gusto compartir contigo y con los amigos de televisión. Carlos Cordero, analista político, docente universitario, acompañándonos esta noche en la primera parte del programa con el análisis cómo los partidos políticos están apostando a periodistas, a líderes de opinión, a figuras conocidas, populares, en fin, todos estos temas. Más adelante sabremos si fue un buen cálculo político. Vámonos a la pausa, aguárdenos unos segundos. Se estrena mañana la película Cuando los hombres quedan solos. Enseguida regresamos con detalles, el tráiler y todo para compartir.